Ya, vamos a comenzar. Ya, la clase anterior, chiquillos, habíamos comenzado a ver la nueva unidad, ¿cierto? Lo que tenía que ver con las plantas. Estuvimos viendo, espérenme un segundito, estuvimos viendo las características básicas de una planta, sus partes, ¿cierto? Espérenme. Estuvimos viendo sus partes, ¿cierto? Y cuál era la función de cada una, ¿ya? Amaru, dígame. En esta clase íbamos a hablar, parece que de las plantas que curan con así la herida. Nos falta Porque la otra, un poquitito todavía, nos falta un poquitito para llegar a eso. La próxima clase puede ser. Sí, se viene. Espérenme un poquito. Ya, ahí sí. Nos falta todavía un poquito porque hoy día lo que vamos a ver es las partes de las plantas, pero específicamente las partes de la flor de una planta, ¿ya? Que también es importante, ¿cierto? Para el tema de la reproducción, ¿ya? Espérenme que voy a cambiar un nombre acá. Ya, listo. ¿Sí? Entonces, Luca, dígame. Lucas. Por lo que me acuerdo de las partes que me explicó eran de abajo hacia arriba, voy a decirlo. Ya, perfecto. Raíz, hoja, tallo, flor. Muy bien, very good. La hoja da el oxígeno. Exactamente. La hoja es la que nos da el oxígeno y es la más importante. Muy bien, Luquitas. Y hoy día vamos a ver las partes de la flor, ¿ya? Vicente, no, parece que no. ¿Tenía la mano arriba, Vicente? ¿Quiere decir algo? ¿No? ¿O se estaba estirando? Ah, se estaba estirando. Ya. Amaru. Amaru. Ya, lo esperamos. Trague. lo que sé, las plantas también son tesis. Las plantas tienen también miel, que es decir, el polen. Polen, ya. Polen. Perfecto. Eso es lo que tienen las plantas. Muy bien, Amaru, y se nos adelantó también aquí de nuevo a lo que vamos a ver más adelante, pero eso es positivo, ¿ya? El polen tiene que ver con la polinización de las plantas y que lo vamos a ver en otra clase también. Si recuerden que recién estamos empezando con el tema de las plantas y más adelante vamos a ir viendo todo lo que corresponde, ¿ya? Agustín, dígame. ¿Profe? Dígame. ¿El 2 que aparece ahí es un número romano? Sí, exactamente, el 2 romano, súper, sí. La parte 2 porque claro, en la clase anterior empezamos a ver la parte 1 que era el comienzo de la unidad y ahora vamos con la parte 2, ¿ya? Bueno, entonces seguimos. La parte 2, como les he dicho, vamos a ver en gran mayoría lo que son las partes de la flor, ¿ya? Muy diferente a la planta porque la flor es un órgano más específico, ¿sí? El objetivo de hoy día es conocer las características de las flores y cómo se produce la reproducción entre ellas. Para ir resumiendo lo que vimos en la clase anterior, las plantas son seres vivos, por lo tanto, nacen, crecen, se alimentan, ¿sí? Al igual que nosotros nos alimentamos, las plantas también se alimentan y la forma de alimentación de las plantas es la fotosíntesis. ¿Y a nosotros en qué nos beneficia cuando ellos se alimentan? En el oxígeno, ¿ya? Y también mueren, obviamente. ¿Qué necesitan las plantitas para poder vivir? Necesitan agua, luz solar, obviamente la tierra que tiene y que les da todos esos minerales, las sales, todo su alimento, y el aire, ¿sí? Lucas José, díganos. El ejemplo de la flor, de cómo se reproduce, que por la parte de adentro donde
las mariposas y las abejas parece que sacan el polen. Ahí se les saca las semillas para plantar otras. Muy bien, exactamente. Una de las formas de reproducción, y como bien lo había dicho también Amaru, es el polen. Ya, la polinización, cuando una abejita o una mariposita se para, ¿cierto?, en una florcita, lo que hace es que de cierta forma, ¿cierto?, en sus patitas saca un poco de este polen de esta plantita y después esta mariposita va y se para otra plantita y cuando se pare la otra plantita, imagínense que en sus patitas llevaba el polen de la otra planta, se para en la otra planta y deja ahí el polen anterior y ahí se produce la reproducción de la planta. ¿Ya? Amaru. Parece que las orugas o unas cosas que son así como, que son así como larguitas, ¿Ya? parece que se comen las hojas de las plantas. ¿Ya? ¿Puede ser la oruga? ¿Sí? Las papas crecen abajo de la tierra. ¿La qué cosa? ¿Las papas? ¿Dijo? Sí, Exactamente, exactamente. Y ahí lo que dice el Amaru es importante también porque hay semillas, ¿sí?, que brotan plantitas que son hacia arriba y el fruto da hacia arriba. Por ejemplo, los árboles, la naranja, la manzana, etcétera, el fruto lo encontramos hacia arriba. En cambio, el tema de las papas, uno la encuentra casi al nivel de la tierra, ¿sí? No es que yo voy a encontrar un árbol de papas, no, son plantas en el suelo, ¿cierto? En la tierra, que es donde están las papas. También, por ejemplo, los ají, los tomates, que son plantas chiquititas que uno casi que las saca del suelo, ¿ya? Lucas, dígame. El ejemplo de los árboles fruteros que del verano, que en el invierno, o sea, que la primavera en vez de frutas dan flores. Exactamente, muy bien. El ejemplo de esos árboles es que abres la fruta. El ejemplo de un kiwi que tiene demasiadas semillas, te guardas algunas, las pones en la tierra y las cuidas hasta que nazca. Muy bien. De hecho, el ejemplo que nos acaba de dar el Lucas es el ejemplo de reproducción y que la importancia de las semillas de las plantas, la importancia de conservar las semillas que nos dan sobre todo los frutos. Los frutos nos dan muchas semillas. Usted piensa el limón, la naranja, las manzanas, todos tienen en su interior una semilla que uno le tiene que hacer un tratamiento. Por ejemplo, no sé, los duraznos, los damascos, traen un cuesco, la palta, ¿cierto? Traen como un cuesquito adentro que es la semilla, ¿cierto? Que uno la puede reutilizar, ¿ya? Benja. Yo he ido con mis primas hace como un año ¿Ya? a una casa y ¿Ya? había un arbusto y tenía ají y tomate. Ah, perfecto, perfecto. Cierto que esos no están tan altos, sino que son más bien chiquititas las plantitas, como a nivel de, casi que no llegan a la rodilla, son bajitas. Exactamente. Con un exacto. Ay, espéreme. Ahora sí, de nuevo. Ahí sí. Ya, ¿qué nos estaba diciendo Benja? Que encontré tomate y ahí en un arbusto donde mis primos. Muy bien, excelente. Y de hecho, chiquillo, una de las mejores formas que uno tiene para alimentarse, idealmente debería ser cosechar, ¿cierto? La cosecha. Los productos que uno mismo cosecha son los mejores porque no tienen tantos productos químicos como son los que uno compra por lo general en La Vega y en otros lugares, ¿ya? Amparo. Ahí sí. Tía, quería mostrar que mi mamá hizo un palto con el cuesco de la palta. A ver. No, está excelente, qué buena. La verdad es que yo siempre he querido hacerlo y una vez lo hice y no me funcionó. Así que si le funcionó, la felicito porque es bastante difícil. Lo que hizo ahí, chiquillos, la Amparo,
es que, claro, se comió una rica paltita y guardó el cuesco, y ese cuesco, bueno, yo no sé cómo lo habrá hecho ella, pero yo he visto tutoriales en YouTube que les abren un poquito al lado como para que el cuesco empiece como a madurar, y fíjense ahí, les ponen unos palitos y lo ponen en un vaso con agua, ¿ya? Y esta agua obviamente se evapora y alimenta el cuesco, y de ahí se supone que tiene que brotar la plantita, como sí le pasó a la plantita del amparo, ¿ya? Ay, sí, niña. También le quería decir que mi mamá le puso como que se le empezó a abrir ¿Sí? el cuesco, y también si tienen una plantita, algunas plantitas tienen patillas y esas las pueden sacar y las plantas en otra parte y sale la plantita igual. Exactamente, muy bien, Amparito. Las patillas de las plantas, chiquillos, y de hecho eso es bastante común cuando uno planta distintas flores o distintas plantas en realidad. Uno saca la patillita, que es como la raíz, ¿cierto?, de la planta, y la puede plantar en otro lado y te da la misma planta. Bueno, siempre y cuando le den los cuidados necesarios, ¿ya? Amaru, Acá en mi casa tenemos un huerto, hemos plantado bien. lechuga, tomate cherries, y me di cuenta de algo, que si, es que decir, una pregunta, ¿qué Ya, pasaría pregunte si, nomás. qué pasaría si no hubiera luz solar? Qué buena tu pregunta. ¿Qué pasaría para las plantas? Es que las plantas morirían. ¿Por qué? Porque la principal forma de alimentarse de las plantas es a través de la luz. Sin luz solar, las plantas posiblemente no van a crecer. Y si las plantas, chiquillos, no crecen, ¿qué pasa? No nos dan oxígeno. Y si no tenemos oxígeno, ¿qué pasa? Morimos. ¿Cierto? Entonces, la luz solar, chiquillo, es demasiado importante para nosotros y para las plantitas, o sea, no solo para las plantas, sino que para nosotros, ¿sí? Las plantas para nosotros, chiquillos, son súper importantes. Por eso uno tiene que cuidar su medio ambiente, por eso hay que cuidar las plantas, los árboles, no talar, ¿cierto? Etcétera, etcétera, ¿ya? Agustín. Ya, el último y seguimos. Agus. Profe, si las plantas no dan oxígeno y si estas no reciben luz ni agua, no, ¿seguiríamos vivos o nos moriríamos por la radiación del aire? A ver, rebobinemos. Alcancé a entender. Tu pregunta es si seguiríamos vivos si es que no hubieran plantas, ¿eso? Sí, La respuesta es que no seguiríamos vivos porque, o podría ser que tendríamos una vida muy cortita. ¿Por qué? Porque la principal fuente de oxígeno para el ser humano son las plantas. Aunque en nuestro ambiente hay partículas de oxígeno, pero son muy pequeñas, ¿ya? La mayor cantidad de partículas de oxígeno nos la entregan las plantitas, ¿ya? Por eso digo que las plantas son súper importantes para nosotros. Si no existieran, probablemente nosotros tampoco lo haríamos, ¿ya? Sigamos. Las partes de una planta, bueno, y ahí ya las habíamos mencionado: la raíz, el tallo, las hojas, el fruto y la flor, ¿ya? ¿Qué es el fruto? El fruto es lo más rico de la planta, ¿cierto? Lo que uno se come, ¿cierto? Que es lo que principalmente trae la semilla. En la semilla, la gran mayoría de las veces, chiquillos, va a estar en el fruto, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante? Porque, como decían ahí ustedes, la semilla me sirve para poder plantarla en otro lugar y así generar más plantitas y así sucesivamente. De un fruto o de una semilla puede salir una planta grande y de esa planta otra y otra y otra y otra y así sucesivamente, ¿ya? La flor, chiquillos, se reproduce a partir de la polinización, ¿ya? La polinización, cada vez que yo le hable de esto, ustedes asocienla a las abejitas, ya que es lo que yo les decía, que por ejemplo esta abejita se paró en esta flor
con sus patitas, ¿cierto? Y sus patitas, ella captó el polen de esta flor y luego se aburrió, se fue a otra flor, se paró en la otra flor y en esa flor dejó, ¿cierto? El polen de esta planta porque lo llevaba en sus patitas y al pararse en otro lado dejó ahí su polen. Y esa es la forma de reproducción y así es como nace el fruto, chiquillos, ¿ya? Donde se mezcla el polen de una planta con el de otra planta, ¿ya? La flor, ¿cómo se ve desde arriba? Si es que la partiéramos en la mitad, por ejemplo, acá, si nosotros esta flor la que está aquí, la estamos viendo desde arriba. Y esta es como la veríamos si la partimos una flor, tenemos una flor de frente y la partimos en la mitad. Así es como se ve. Y fíjense que acá, estas cosas que están acá, son las que son importantes, ¿cierto? Para el tema de la reproducción de la flor. Benja, díganos. Profe, entonces las abejas traen algo y lo meten a otra planta y nace el fruto. Entonces, si no eran abejas, no existían las manzanas y Exactamente. otras. Exactamente, mi niño, exactamente. Por eso, chiquillos, yo no sé si ustedes han escuchado que uno no tiene que matar las abejitas. Aunque sí pican y duele mucho y todo, no hay que molestarlas, primero que todo, porque si uno las molesta, te pican, ¿sí? Pero no sé si ustedes han escuchado que uno no tiene que matarlas porque las abejitas son las encargadas de la polinización, ayuda a que las plantas se reproduzcan y eso es importante para nosotros también, ¿ya? Sigamos acá. Acá tenemos, chiquillos, las partes de una flor y vamos a tener siempre que en la flor van a haber órganos que son masculinos y órganos femeninos, ¿ya? En los órganos masculinos vamos a encontrar las antenas, que son estos circulitos, ¿cierto? Y dentro de estos circulitos, que no son tan circulitos, pero de estas pelotitas, digamos, vamos a encontrar el polen, que es esos pintitas negras, ¿sí? Y los estambres son estas como tentáculos que tienen, ¿sí? Estos que están afuera son los órganos masculinos. Y fíjense que dentro de una misma planta tenemos los órganos masculinos y femeninos. Este tubito acá celeste es femenino y lo que está por fuera, que son estas como manitos, ¿cierto? Como tentáculos y las pelotitas, son órganos masculinos, ¿sí? Vamos a ver ya el femenino, ¿sí? Importante que ustedes comprendan de que en la flor hay femenino y masculino, no como ocurre con nosotros. Por ejemplo, yo tengo órganos femeninos, por ejemplo, Lucas órganos masculinos, etcétera. ¿Ya? Tenemos un solo órgano, ¿sí? En las plantas ocurre lo contrario. Hay dos órganos dentro de la misma planta. Por eso es tan fácil que se reproduzca, ¿sí? El polen, chiquillos, es el polvito ese de la flor, el polvito amarillo, ¿cierto? Y ese polvito es el que ayuda a que otra flor se fecunde, es decir, a que otra flor pueda dar más florecitas pequeñitas, ¿sí? El polen que va a captar, ¿cierto? Esta abejita que va a pasar de esa planta a la otra planta. Por eso es importante el polen, ¿sí? Las anteras, ¿cierto? Son los saquitos que contienen al polen, que es esta pelotita que yo les decía. ¿Ya? Las partes femeninas de la flor, ¿cierto? Ya hablamos de lo externo que era lo masculino, ahora vamos a hablar de las partes femeninas de la flor. Las partes femeninas de la flor son las siguientes. Tenemos los ovarios, que son estas pelotitas blancas que están dentro de este tubo grande. Tenemos los pistilos, que es este tubo largo, ¿cierto? Y tenemos el óvulo, que es esta parte, ¿ya? Estas tres partes son principalmente femeninas, ¿sí? Y lo que está externo es masculino, ¿sí? Gustavo, dígame. Profesora, acabo de llegar. Ya, mi niño, no se preocupe. Bueno, de todas formas, esta yo la subo al tiro a YouTube para que después la vea la primera parte, pero le voy a hacer igual. Le voy a hacer un resumen. ¿Cómo se llama el canal? Ya, yo lo voy a mandar al WhatsApp después, ¿ya? Ya. Pero te voy a hacer igual un resumen de lo que hemos estado hablando, Gustavo, ¿ya? Empezamos a hablar de las partes de una flor específicamente, ¿ya? Les comentaba a los chiquillos que la flor es importante porque en las flores es donde se produce la polinización de las plantas,
¿ya? Es decir, una abejita puede posarse en una flor y después se posa en la otra, y al posarse en dos flores, en sus patitas lleva el polen, y el polen al pasar de flor en flor produce la reproducción de la planta. Simplemente estábamos hablando de eso, de la reproducción de las plantas. Y decía también que las mismas plantas tienen órganos femenino y masculino en su interior. Acabábamos de ver los órganos masculinos, que son esta parte exterior, es decir, los estambres, ¿cierto? Y el polen, ¿sí? Y ahora estábamos viendo los órganos femeninos, que son los ovarios, estas pelotitas, el óvulo, que es el saquito, ¿cierto? Y el pistilo, que es este tubito largo, ¿sí? El ovario. ¿Qué pasa con el ovario? Esto es el ovario, esta como gota de agua larga que está aquí alrededor, toda esta parte, ¿cierto? En esta parte es donde se fecunda el polen y la flor, es decir, por aquí cae el polen de la otra planta, llega hasta acá y acá se mezcla con el de la planta nueva y forma la nueva flor, ¿sí? Y en esta parte del óvulo es donde se forma, ¿cierto? Donde se fecunda lo que se va a mezclar, ¿sí? Acá se forma lo que va a esperar acá y después llega el polen y se mezcla con el de la plantita, ¿sí? Benja. Profe, ¿deja claro que las flores tengan hijos o hijas Exactamente, o flores? son hijos flores, como los hijos pequeñitos son como las florecitas chiquititas. Sí, exactamente de eso estamos hablando, de que ellos van a reproducirse. Y la reproducción de ellos obviamente van a ser flores chiquititas, ¿cierto? No creo que sea un ser humano chiquitito que salga una flor, ¿no? ¿Cierto? Son florecitas chiquititas, ¿ya? Amaru. 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 ¿Qué pasaría si una flor ¿Qué cosa? se muriera al lado de otra flor? Si una flor se muere al lado de otra flor, yo creo que a la flor le daría pena. No, mentira. Yo creo que no pasa nada, porque mientras no le pase a la otra flor lo mismo que le pasó a esa flor, es decir, si una flor, ahí tenemos dos flores, ¿cierto? Dos flores. Esta flor murió, espérame un poquito, Amaru. Esta flor murió porque le entró un virus, ¿ya? Una plaga, un virus que se comió la flor, murió. Si a esta flor no le entra la misma plaga, esta flor va a seguir viviendo, ¿sí? Si le entra a ella, ¡pum!, muere, ¿ya? Todo va a depender de, cada flor es independiente. Puede que haya una flor y todas las demás estén muertas, pero si a esa flor no le entra la plaga, ¿cierto? No va a pasar nada, ¿sí? Ahora sí, Amaru, dígame. ¿Y qué pasaría si las plantas no tuvieran polen? Posiblemente no podrían reproducirse tan fácil como es la reproducción de ahora. Tendrían que solamente Y no reproducirse. tuviéramos miel. Exactamente. Tendrían que solamente reproducirse por las semillas, pero eso ya está en manos del ser humano y no sería una reproducción natural como es la de las plantas, ¿ya? Vamos con Alonso y después Lamparito. Alonso. Díganos. Profe, Dígame. respecto a lo que dijo el Amaru, Ujú. yo creí que le pasaban los nutrientes a la otra flor. Espera un poquito, ahí sí. Ya, lo que pasa es que los nutrientes de cada flor los adquiere solamente desde la tierra, y lo que pasa de flor en flor es el polen, pero es a través de estas abejitas, ¿ya? Solamente es eso, pero el nutriente de cada flor lo va a adquirir de la tierra, de la luz, ¿cierto? Que eso le llamamos su alimento, y eso es la fotosíntesis, ¿sí? Lo que se transfiere de flor en flor es solamente el polen y es una forma de reproducción y no de alimentación, ¿sí? Esa es la finalidad de transmitir el polen de polen en flor, ¿sí? Reproducirse, no alimentarse. La finalidad de la alimentación o cómo se alimenta la planta es cuando hace fotosíntesis y saca los nutrientes de la tierra, más los rayos solares, etcétera, etcétera, ¿ya? Amparo.
Ahí sí, Alonso. Tía, le quería mostrar una flor que ¿Ya? no sé por qué le salen como, es un lirio y por qué le salen esas cositas. Ya, mira, Esa es mi pregunta. de hecho, mira, esas cositas, de hecho me gustó esa flor porque, si no me equivoco, es la misma o es bien parecida a esta que está aquí, mira. Y esas cositas, como tú le dices, los vamos a llamar las anteras, ¿sí? Y dentro de esas anteras podemos encontrar el polen, y esas partes son las partes del órgano masculino de la flor, ¿sí? Y acá el órgano femenino de la flor vendría siendo el que está al medio, ¿sí? El que va por el medio, ¿sí? No sé si tiene uno ahí. Exactamente, ese mismito. Hay uno que va al medio que sobresale y ese es en donde se fecunda la flor. Acá, en esta como lagrimita, aquí es donde se fecunda la flor. ¿Ya? Súper, súper, mi niña. A ver, ¿alguna otra? No hay más, espérenme. Un cachito. Ya, sigamos. Entonces, en esta parte, chiquillos, y aquí es lo que esto tiene que ver más con el color de las flores. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la gran mayoría de las flores son bien coloridas, ¿sí? Son bien bonitos los colores y llaman bastante la atención. ¿Y qué pasa? Esto no es al azar, no es porque, quiero una flor roja, una rosada, porque me gusta. No, no es al azar. Las flores, naturalmente, chiquillos, sus pétalos son de colores fuertes. ¿Y por qué tienen que ser fuertes sus colores, así como rosado, amarillo, rojo, etcétera, para llamar la atención de los insectos? ¿Ya? Y cuando hablo de insectos puedo hablar de mariposa, etcétera, etcétera, hasta de la misma abejita, ¿sí? Esa es la importancia de por qué las flores, ¿cierto?, son de colores fuertes, ¿ya? No es porque sí, y es por algo natural, ¿sí? Es por sobrevivencia, ¿ya? Y bueno, acá tenemos, claro, la otra parte de la flor, lo más externo, que es el pétalo, y lo que se le llama la corola. La corola, chiquillos, es toda la flor completa, así todos los pétalos juntitos. Esa es la corola, toda la parte de arriba, ¿ya? En la parte inferior, la parte de abajo que sostiene la flor, tenemos dos partes. El cáliz, que es la extensión del tallo, ¿cierto? Y la ramificación, esto sería el cáliz, esto, ¿cierto? Y los sépalos, que vienen siendo la ramificación de las hojitas, ¿sí? El cáliz es completo y los sépalos son las hojitas, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de el cáliz y los sépalos? Es que obviamente sujetan la flor, arman la flor, le dan forma a la flor, ¿ya? Eso es muy, 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 muy importante, chiquillos, porque si no existiera la base de la flor, probablemente esta flor o crece chueca o crece deforme, ¿cierto? Deforme me refiero a que con muchas hojas, ¿sí? Y no tiene una forma estructurada, ¿ya? La protección les puse acá y vestimenta de la flor. La corola, chiquillos, como yo les decía, la corola es la parte de arriba y tiene que ver con la protección de la flor, ¿sí? Y recuerden que la corola es la que va a ir de distintos colores, puede ser roja, rosada, etcétera, y que está compuesta por los pétalos. Podemos decir que todos los pétalos en conjunto son la corola de la flor, ¿sí? Y obviamente los colores tienen que ser llamativos. ¿Por qué tienen que ser llamativos, chiquillos? Porque recuerden que tienen que llamarle la atención a los insectos para que se puedan posar en ella, ¿sí? Alonso. Es que, profe, yo Dígame. en mi patio tengo una flor que se llama bailarina, ¿Ya? que tiene los pétalos y alrededor tiene como 4 cositas que son como así como hojitas, ¿Ya? pero son más alargadas y puntiagudas. Y esas se Ya. abren cuando maduran. Mira. ¿Y cómo se llaman? ¿Darán algún fruto, algo? ¿O No. alguna semilla? ¿O es simplemente la estructura de la flor? A ver, espérame, voy a buscar la flor. Que no sé cuál es, a ver, espérame. Denme un segundo.
para decirte bien. ¿Cómo se llamaba la bailarina? Flor, Bailarina. Flor la bailarina. ¡Ay! A ver, espérame. ¿Será esta? ¿Dónde está la cámara? ¿Algo así o no? Sí, así es. Ah, ya. Tú preguntas por qué será lo de aquí afuera. ¿Eso rosado clarito? Sí. Esos son los pétalos. Y lo que está dentro, eso rosado más oscuro, si lo ven ahí chiquillos, eso rosado más oscuro es el fruto de esa planta. ¿Ya? Aunque ese fruto no se come, es el fruto de la planta. ¿Ya? Lo que va por fuera es el pétalo y lo que está dentro, ese así como circulito adentro, ese es el fruto. ¿Ya? Lucas, Tenía 2 preguntas, pero se me olvidó una, así que solo me queda una. ya. Dele nomás, lo escuchamos. Creo que se pueden plantar por semillas también las flores Exactamente. y eso se puede. Bueno, este ejemplo es más de árbol, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué pasa si en vez de solo la semilla plantas el fruto entero? ¿Se puede reproducir la planta o no? No, lo más probable es que no se pueda, ¿ya? Porque lo que tiene que plantarse es solamente la semilla y la semilla tiene que tener algún tipo de tratamiento, ¿ya? No es llegar y plantar una semilla y va a salir algo, sino que la semilla tiene que estar bien sequita No, para pues si que... la cuidas, si a la planta, o sea, si a la fruta entera que plantaste la cuidas igual que una semilla. No, de igual forma no se puede. Tiene que ser solamente, solo y únicamente el fruto. Va, perdón, la semilla. Perdón, la semilla. El fruto no. Tiene que ser solamente la semilla. Lo preguntaba por hartas razones, pero una de estas es triste, por si acaso, así que no ¿Por voy qué? a decir ninguna. Bueno, Bueno, ya la digo, que ya, una vez donde mi papá planté un kiwi ya, y es la, de hecho planté la semilla del kiwi y al final la semana la semana 2 semanas después cuando fui allá otra vez no estaba ninguna planta ya. en la maceta que planté el kiwi. Chuta, a lo mejor ¿cómo se dice? No germinó la plantita, pues la tuvieron que botar quizás. Sí, había un montón de plantas ahí, parece. Sí, había un montón de plantas. Ah, ya mi niño, súper duper. Ya, les doy al tiro la palabra a los demás. Benja, Profe, en la pantalla de la clase, en esa flor roja, ujú, aparece eso amarillo al medio. sí, Eso también se puede, lo podemos sacar y ponerlo solo uno, sacar y ponerlo en otra planta y sale una antitiquití, pero en un tiempo. a ver, voy a tratar de descifrarlo. ¿Tú te refieres a que si yo saco lo amarillito que es el polen y yo mismo pongo el polen en otra planta? ¿Algo así? ¿O no? Sí, 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 sí. lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí se pueda. Si yo pongo directamente el polen de una planta en otra planta directamente, lo más probable es que sí se pueda. No es necesario necesitar a una abejita o algo para poder hacer, ¿ya? Así que sí, lo más probable es que sí, Benja, ¿ya? Amparo, Ay. Tía, le quería preguntar algo que no sé si decirle porque no tiene nada que ver. ¿ya? Tía, ¿usted sabe cuándo más o menos vamos a poder volver al colegio? Más o menos mañana, no, mentira. ¿Cuándo vuelven, chiquillos? La básica vuelve a vuelta de vacaciones, ¿ya? Si es que seguimos a fase 2 en Puente Alto, ¿cierto? No nos vamos a cuarentena. Después de vacaciones de invierno va a haber un plan retorno, ¿ya? Porque
ahora tercero y cuarto medio están yendo al colegio a clases presenciales, ¿ya? Como son los más grandes. Entonces, lo más probable es que si seguimos así en fase 2, ¿cierto? Puedan volver en el segundo semestre, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ya, mi niña. Ya, sigamos con lo último, que nos queda poquito. La polinización, que es lo que yo le he estado hablando así, pero todo el rato, ¿cierto? Es cuando se transfiere el polen de una flor a otra flor, ¿ya? Y es súper importante para la reproducción, que es lo que hemos estado hablando. Fíjense aquí, tenemos la abejita en una flor, ya se aburrió, se fue a otra flor, llevó su polen en las patitas, fíjense, y lo transfirió a la otra flor, y la flor en esta fue adquiriendo y absorbiendo el polen que trajo la abejita y así se formó la nueva flor, ¿ya? Por eso es importante la polinización de las plantas, ¿ya? Amaru. Espérame, Amaru. Hablando sobre las plantas y médicas. Plantas, ¿ya? Las plantas medicinales. Sí, dígame. ¿Qué pasaría si las plantas medicinales, así como, mira, si un cactus así como que pincha, ¿Ya? es curativo, así como que lo tocáis y te pincha. Lo toco y me pinche y me cura. ¿Cómo? No, me confundí. No entendí. Así un cactus así como un cactus que mata, así como que si te pincha Ah, ya. Sí, sí hay, y te si hay plantas entra. venenosas, dices tú, algo así. No, es que yo ya sé que hay así, pero ¿qué pasaría si estuviera junta una planta medicinal? Un cactus que Una mata planta medicinal. al lado de una planta medicinal. ¿Eso? ¿Qué pasaría? Lo más probable es que no pase nada. No pase nada porque las plantas no se atacan entre sí. La plantita se puede morir siempre y cuando no se le cuide la plantita medicinal, ¿ya? No porque llegue el cactus malo y lo ataque y muera, no. Siempre una plantita va a morir por falta de cuidado, simplemente, ¿ya? No por el ataque de otra planta. En sí las plantas no se atacan. Por ejemplo, uno dice, el cactus me atacó, pero el cactus no te ataca. Uno lo toca y eso es su mecanismo de defensa contra los insectos, ¿sí? Pero no es que ellos no ataquen, sino que ese es su forma, su mecanismo, ¿ya? Ya, chiquillos, estamos ya en la hora, ¿sí?